El tema es un padre conforme al corazón de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios. Imagínese, amado hermano, hermana, si todos los padres siguiesen la voluntad de Dios, esta tierra sería semejante al cielo. Pero como los hombres del mundo, los padres del mundo hacen la voluntad del diablo, la tierra más se parece al infierno. Sin duda alguna. Que el diablo domina la voluntad de los hombres que viven sin Dios y sin Cristo es un hecho que no admite réplica. El infortunado poeta Burns decía, para explicar su vicio terrible, si en un cuarto hay un galón de licor y un cañón está listo para despedazar al que vaya a beberlo, yo no me detengo a pensar, sino que me lanzo a tomar el licor. Pero usted y yo que somos padres cristianos, Dios nos ha librado de esta debilidad y nos ha dado una naturaleza que aborrece lo malo que antes amábamos. Éramos esclavos del pecado, llámele a cualquier pecado en su vida, éramos esclavos, pero gloria sea a Él, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. A los cristianos verdaderos, a los padres cristianos verdaderos, no les será difícil rendir su voluntad por completo a la voluntad de Dios. Amén. Un padre conforme al corazón de Dios o un padre conforme a la voluntad de Dios es lo que quiere decir el tema, el título de nuestro mensaje en esta mañana. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, tenemos el texto que me inspiró a nombrar de esa manera, a titular de esa manera mi mensaje. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En Hechos 13:22, Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cita de este texto de Samuel y también de un salmo, el Salmo 89:20 para ser más exactos, las mismas palabras, el mismo pensamiento, y dice en Hechos 13:22, después de quitarlo les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y como lo mencioné, Pablo aquí cita el Salmo 89:20, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. En estos pasajes, amado hermano, que hemos leído, el primero en Samuel, Saúl es excluido como rey de Israel por su desobediencia. Él hizo un sacrificio que no debía de haber hecho. No le era apropiado a él haber hecho ese sacrificio a Dios. Era propio del sacerdote, y él se tomó la libertad de hacer ese sacrificio por el sacerdote. No hizo la voluntad de Dios, y Dios lo removió, lo excluyó de ser el rey de Israel, siendo él el primer rey para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Como le dijo el profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, le dijo, descenderás delante de mí a Gilgal. El profeta Samuel le dijo a Saúl, descenderás, vas a bajar delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos. No le dijo, y he aquí Saúl, tú vas a ofrecer holocaustos. Dijo el profeta Samuel, yo descenderé a ti, Saúl, para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Pero hizo lo contrario.
el rey Saúl. Se fue, se desesperó, ignorando, no teniendo entendimiento de que el profeta Samuel lo estaba probando, a ver si realmente escuchaba la voz de Dios a través de él como profeta. Y se desesperó, y él fue el que ofreció holocaustos en lugar de haber sido el profeta Samuel. Y eso le costó muy caro, le costó el reinado a Saúl. Y una gran batalla dentro de él mismo, que había sido ya removido. Y ya Dios se había buscado a un hombre conforme a quién, al corazón de él mismo, de Dios mismo. Él deseó, Saúl, hermano, el pecado de Saúl fue el deseo de gobernar como un autócrata, el cual posee absolutamente el poder en los asuntos civiles, pero también en los asuntos sagrados de Dios. No era su lugar de él. Una vez más, el profeta Samuel había querido esperar los 7 días como una prueba para probar el carácter de Saúl, para probar la obediencia de Saúl a Dios. Pero Saúl, hermanos, falló, reprobó la prueba, invalidando el oficio sacerdotal él mismo, hermanos. Escuche bien, no existe un hombre conforme al corazón de Dios que sea perfecto. Sin embargo, ese hombre reconocerá su propio pecado y se arrepentirá a sí mismo. David, el rey David, hermanos, no fue un hombre perfecto. Sin embargo, vemos que Dios mismo dijo de él, un hombre, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Una vez más, no existe un hombre conforme al corazón de Dios que sea perfecto. Sin embargo, ese hombre reconocerá su propio pecado y se arrepentirá de este mismo. David, hermanos, él demostró ser un tal pecador, hermanos. Él demostró ser un tal pecador con sus acciones, a través de su vida. Él practicó el pecado de la poligamia, hermanos. Y lo tenemos en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos 1 al 9. Solamente escuche, hermanos, porque no va a haber tiempo para estar viendo, pero escuche. Tantos hijos que tuvo el rey David, hermanos, con diferentes mujeres, con diferentes esposas y concubinas. Nada más escuche. Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito Amnón, de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, carmelita; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmaí, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Jawi. Diferentes padres, mujeres, esposas, un solo padre, pero diferentes mujeres, poligamia. 6 hijos le nacieron en Hebrón. Allí reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Su reinado del rey David se extendió casi 40 años. Y estos le nacieron en Jerusalén, ya no en Hebrón. Mire cuántos, 6 en Hebrón, de diferentes esposas. Y en Jerusalén le nacieron Simea, Sobab, Natán y Salomón, los 4 de Betsúa, hija de Amiel. También Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefe y Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. 9. Todos estos fueron los hijos de David, además de los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Entonces ya tenemos aquí 9 más 6, 15. Pero no nos dice acerca de los hijos de las concubinas. ¿Cuántos más tuvo con las concubinas? En otro pasaje, hermanos, se dice acerca de la poligamia del gran rey David, que demostró ser un tal pecador también. En 2 de Samuel 5:13 dice: después que vino de Hebrón,
David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. ¿Cuántos? No sabemos cuántos más, pero por lo que vemos, muchos, muchos más, y muchas más. La poligamia fue una violación directa de la ley de Dios, hermanos. En Deuteronomio 17:17, Dios dijo: tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y añadió este versículo en Deuteronomio: tampoco tendrá grandes cantidades de plata y oro. Pero en cada caso, hermanos, del pecado de la poligamia, fue negativo a la vida del rey David y de su familia, si no es que desastroso, hermanos. El rey David sufrió, su vida familiar sufrió, sus hijos, los medios hermanos, entre ellos mismos sufrieron, las esposas también. Fue una vida dura y difícil por su pecado de la poligamia. Por ejemplo, su primogénito Amnón, quien iba a heredar el trono, hermanos. Él iba a heredar el trono. Violó a su media hermana Tamar. Y le desgració la vida a Tamar, hermanos. Era la costumbre que las vírgenes estuvieran, encerradas fuera del contacto de los hombres, precisamente para evitar este tipo de casos. Pero él, como era el medio hermano y tenía acceso al palacio y todo, por ser el hijo del rey, el primogénito heredero de la corona, encontró la manera y la violó, hermanos, quitándole su virginidad, deshonrándola y trayéndole estigma en la sociedad por el resto de su vida. Pero vea lo que pasó, hermanos, en la vida del rey David con sus hijos. Entonces lo que pasó fue peor. El hermano de Tamar, Absalón, de la misma madre y del mismo padre, se vengó y lo mató, lo asesinó, hermanos. Imagínense el dolor de su hija del rey David, siendo por su propio hijo violada, y luego se entera de que Absalón, un muchacho guapísimo, mata a Amnón, el primogénito del rey David. No quisiera estar en los zapatos, hermanos. Y así empieza a ver la desgracia en la vida del rey David y en su familia. Y a propósito, el hecho de que el rey David haya practicado la poligamia, no hay ninguna excusa, hermanos, para la gente hoy en día, ni lo ha habido, de practicar la poligamia. Como algunos círculos del mormonismo lo hacen. Esto quiero que sepa que era algo cultural, hermanos, una costumbre, tipo de cultura en ese entonces de las naciones paganas, de tal manera que los reyes que estaban involucrados en hacer tratados internacionales, convenios entre ellos, entre diferentes reinos, diferentes países, alianzas, todos estos tratados, alianzas, convenios eran sellados por el matrimonio de la hija del rey al otro participante o participantes en el tratado. Muy posiblemente el rey David se involucró en tratados con otros reyes y por eso tuvo varias mujeres, varias esposas, porque se las daban por esposa, por los tratados y convenios y alianzas que él hacía con otros reyes. Pero era algo cultural, esta institución cultural, hermano, cuenta para explicar el porqué de muchas mujeres para el rey David. Y por si fuera poco, más adelante
en los años que venían para el hijo Salomón, que sobrepasó, hermanos, el número de mujeres, de esposas y concubinas que tuvo. Dice la Biblia, pero el rey Salomón en Primero de Reyes 11, 1 al 6, dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de otras naciones, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas. Imagínense 700. Es inimaginable para nosotros. Por todos esos tratados y convenios, y su lascivia también como hombre. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Cabal lo que dijo Dios en su palabra en Deuteronomio que les leí. Porque van a desviar tu corazón. No te harás muchas mujeres porque van a desviar tu corazón. No te harás tampoco muchas riquezas porque van a desviar tu corazón. Pero en este caso las mujeres desviaron su corazón de Salomón, el hijo de David, uno de sus hijos de David. Pero sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astor, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. David, hermanos, no era un hombre perfecto. Era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero sí un hombre que se arrepintió y confesó siempre sus pecados, hermano. Y ahí está la gran diferencia. No solamente, hermanos, practicó la poligamia, pero también practicó otros pecados. Deliberadamente, hermanos, cometió el pecado del adulterio. Recuerden la historia con Betsabé. No le pertenecía esa mujer. Paseándose por el palacio en un tiempo de guerra, en la primavera, era la costumbre de los reyes salir a la batalla. Porque había luz, no había frío, era primavera y había más comida. ¿De dónde conseguir comida durante la primavera para aguantar las batallas feroces en las cuales se enfrentaban con otros pueblos? Pero el rey David no fue en esa ocasión, debería de haber ido. Estaba de ocioso paseando en el aposento alto, ahí arriba en su patio, y va viendo a la esposa de uno de sus capitanes, de uno de sus soldados valientes, que se menciona entre los más valientes de los 37, hermanos. La mandó a traer, la codició, la mandó a traer, se acostó con ella. Y también su pecado desgració la vida familiar de Betsabé y su esposo que estaba en la batalla, hermanos, Urías. Definitivamente David estaba violando el séptimo mandamiento del decálogo, hermanos, que dice, no cometerás adulterio. Pues él lo cometió, hermanos. Y si no fuera poco, ahí no se detuvo el pecado del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Pero también deliberadamente cometió el pecado de asesinato. No le fue poco cometer el adulterio, pero también asesinó al propio hombre cuya esposa agarró para adulterar, hermanos. Él fue el autor intelectual que lo llevó a la muerte
al esposo de Betsabé, Urías. Dice la Biblia en 2 de Samuel 11, 14 al 17, y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, ya había cometido adulterio, y la envió por mano de Urías. Trajo a Urías, lo emborrachó, para ver si se iba a acostar con su esposa, y esa criatura, ese embarazo que era del rey David, lo hiciera pasar como que fue de Urías. Lo trajo de la batalla, lo emborrachó, dijo, vete a la casa con tu mujer. Pero él fiel, Urías fue un hombre fiel, y no se fue, se quedó acostado ahí en la plaza. ¿Cómo voy a hacer eso? Mis compañeros de ejército están peleando, y tú quieres que vaya allá. No, te voy a ser fiel a ti. Por segunda vez lo emborrachó, lo mandó, lo despachó, y nada. Urías fiel. Afligido el rey David, esto es lo que hizo. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él, para que sea herido y ¿qué? Y muera. Abandónenlo, déjenlo, que lo coman los adversarios. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías Geteo. Violando el sexto mandamiento, hermanos, que dice: no matarás. El rey David mató, hermanos. Ambos crímenes se merecían la pena capital, hermanos, de acuerdo a Levíticos 20:10 y 24:17. Y esto, hermanos, es una prueba gráfica hasta dónde llega la gente, hermanos, el extremo a donde llega la gente en perseguir su pecado, en tratar de cubrir su pecado, hermanos. Persigue su pecado de adulterio y ahora lo trata de cubrir, y mira el extremo donde llegó el rey David. Un padre de muchos hijos, que Dios lo menciona en la Biblia conforme a su corazón, y sin embargo vemos, hermanos, cometiendo grandes pecados en su vida. Pero Dios, hermanos, le perdonó. Dios es grande en misericordia, le perdonó porque confesó su pecado, se arrepintió. Pero el castigo, hermanos, terrenal, le perdonó la pena capital, no lo mató, hermanos. El profeta Natán lo confrontó y dijo: Dios no te va a matar, te ha perdonado, pero sí vas a sufrir. Las consecuencias van a ser duras en tu familia, porque tú desgraciaste la vida de una familia. Pues ahora también tu familia sufrirá, le dijo. Así, de la manera que hiciste malo con la familia de este hombre, así también la maldad te va a llegar a tu familia. Como la violación de su primogénito a Tamar, su hija, el asesinato de Absalón, Amnón, y también la rebelión de Amnón, hermano, en contra de su mismo padre. Usted ve el pasaje de Absalón en contra de la rebeldía que tuvo, la rebelión, hermanos. Lo hizo correr del palacio el hijo Absalón, porque el rey David no quería, hermanos, poner en una situación al pueblo. Él pudiera haberlo enfrentado en Jerusalén, donde estaba el palacio Absalón, pero no quería derramar sangre así, hermanos. No quería hacer sufrir al pueblo de esa manera, y le dijo: todo su séquito, vámonos de aquí, con sus generales fieles, vámonos a huir. No sé a dónde voy a ir, pero me voy a ir, porque Absalón ciertamente viene y ya ha agarrado mucha gente con ellos, con él, y ciertamente va a querer matarme y quitarme del trono. Y sí, Absalón llegó, hermanos, con toda la gente que se había ganado por manipulación, y algunos generales, entre ellos su consejero, que era el papá de Urías, aquel que mandó a matar, lo descubrió, y por eso se le volteó, lo abandonó al consejero fiel del rey David, y se pasó al bando del hijo Absalón.
Triste, hermano, tremendo la manera del rey David, la vida, hermanos. Uno lo admira, pero cuando uno ve más detalladamente su vida, fue una vida difícil, de un padre, hermanos, que no fue perfecto, cometió pecados, pero sí siempre se arrepintió y confesó sus pecados delante de Dios. Y también, hermano, no solamente cometió poligamia, no solamente cometió adulterio, no solamente cometió asesinato premeditado, pero también, hermanos, muy probablemente cometió pecado de orgullo y ambición. Al final del segundo libro de Samuel 24, capítulo 24, versículos 1 al 4, nos dice la historia, hermanos, nos narra la Biblia, que la ira del Señor se encendió nuevamente contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Salieron pues Joab y los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pero eso no le agradó a Dios. Tal parece ser que Israel, hermanos, estaba en pecado. No especifica la Biblia qué pecado el pueblo, y eso le disgustó a Dios y trajo juicio usando al rey David, hermanos. Pero también el rey David guardó en su corazón ambición y poder, hermanos, al hacer ese censo, al contar a la gente. Y dice la Biblia que después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Él, hermanos, al haber contado, lo que estaba diciendo es: quiero más ejército, quiero saber cuánto ejército tengo para ver si podemos seguir conquistando más tierra, más naciones. Empezó a cambiar, hermanos, su confianza de Dios hacia el ejército, y eso fue lo que le desagradó a Dios. Ya no siguió confiando en Dios mismo para las victorias, sino ahora estaba empezando a confiar con ese acto que hizo en su propio ejército, en el poder de su ejército mismo, y no en Dios como lo había hecho anteriormente. A sabiendas de que Dios le entregaba a sus enemigos con muchos o con pocos. Con muchos soldados o con pocos soldados, Dios entrega al enemigo. Pero él empezó a cambiar esa confianza en su propio ejército. ¿Se acuerda de Gedeón? De 22,000 hombres, le dijo: no es mucha gente para que te dé a este pueblo con el cual vas a luchar. Quedaron con 10,000. 10,000 fueron muchos todavía, y Dios le dijo: estos son muchos todavía, anda, ve al río, y los que laman con la lengua, esos son los que van a ir a luchar contigo. De 10,000, ¿sabe cuántos lamieron con la lengua? Solamente 300 hombres de 10,000. El resto se arrodilló y con las manos bebió. Esos 300 hombres que lamieron como un perro con la lengua fueron los que fueron a la batalla. Así es que Dios libra con pocos también, hermanos. Pero a David se le estaba olvidando, se le había olvidado eso. Y Jonatán, hermanos, el hijo del rey Saúl, también él fue a la batalla con el joven que llevaba su armadura. Él nada más, Jonatán, y su ayudante de armadura.
Y esto es lo que dijo en 1 Samuel 14:6. Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, de los filisteos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o pocos. Pero David, confiando más en la multitud de su ejército que en Dios, pecado de orgullo y de ambición, hermanos, posiblemente. Y Dios lo castigó también. Y mucha gente, mucho pueblo murió, hermanos. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha obrado muy neciamente. Lo reconoció, pero ya había sido tarde. El castigo ya estaba ahí. Le dio 3 opciones: hambre, que lo persiguieran los hombres, y otro castigo más, hermanos. Y él dijo, no, en mano de los hombres no me dejes, porque ellos no van a tener misericordia. Mejor manda la pestilencia. Azota la pestilencia, porque tú vas a tener misericordia, pero no los hombres. Y sí mandó una seria pestilencia y mató muchos, como 70,000 personas. Hasta que dijo Dios, basta ya, basta ya. Así es que, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto. David no lo fue, hermanos. Y lo vemos, vea su vida. Un padre que sufrió, sus hijos, hermanos, se le rebelaron, muertos. Vea usted cómo sufrió. Pero aún así era un hombre que se arrepintió y confesó su pecado, hermanos. Reconoció su pecado y se arrepintió de sus pecados. No lo trató de racionalizar, no lo trató de justificar tampoco sus pecados. Cuando el profeta Natán lo exhortó, le dijo, tú eres el que mataste, tú eres el que cometiste adulterio, él no justificó nada, no lo trató de racionalizar ni de hacer excusas. Él, hermanos, confesó inmediatamente su pecado y se arrepintió delante de Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. A veces, hermanos, ni siquiera tenemos el cuidado de saber cómo está nuestra vida, si está bien delante de Dios, si no hemos pecado delante de Él y de la gente también, hermanos. Nos justificamos muchas veces, nos excusamos. Así es que, hermanos, David confesó su pecado. No fue como la excusa que dio en Génesis el primer hombre que creó Dios, Adán, y también la primera mujer, Eva. ¿Qué le dijo a Adán, hermano? Cuando Dios se dio cuenta que habían pecado, comieron, desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol que no debían de haber comido. ¿Qué le dijo el hombre, Adán, a Dios? Y el hombre respondió en Génesis 3, 12 al 13, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Suena hasta divertido, hermanos. ¿Ella fue? ¿Yo qué? Yo estaba bien, estaba tranquilo aquí en el jardincito. Ella vino y me trajo la comida y pues yo comí. Me convidó, como lavándose las manos, excusándose, justificándose. Pero también la mujer. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fácil, ¿verdad? Así nos podemos excusar. No, pues es que se me chispoteó y bueno, ya está hecho. David no fue así, hermanos. Por eso Dios habló de esa manera de él, un hombre conforme a mi corazón.
No perfecto, pero un corazón para hacer la voluntad de Dios. Confesó sus pecados, hermanos. Él reconoció que últimamente los pecados que él cometió, hermanos, últimamente fueron en contra de Dios mismo y de su ley santa. Él reconoció, se dio cuenta, hermanos, que la fuente de sus pecados era su naturaleza caída, un hombre pecador, con la disposición a pecar desde la concepción, desde el vientre de su madre. Salmo 51, hermanos, habla en detalle de su confesión y de su arrepentimiento. El Salmo 32, el Salmo 38, pero del Salmo 51 les leo esto: contra ti, mire, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Se da cuenta? Está reconociendo que últimamente pecó contra Dios. Y sí, hermano, dañamos a la gente cuando pecamos, pero últimamente estamos pecando contra Dios. En el versículo 5, y aquí yo nací en iniquidad, y reconociendo que es un pecador, está su naturaleza pecaminosa, hay una batalla en él también, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Reconociendo que su pecado no era culpa de Dios, de ninguna manera era culpa de Dios. Eso es lo que está diciendo en el Salmo 52, hermanos. Reconociendo, 51, perdón. Tampoco que era una desviación, hermanos, en su vida de él, una desviación de lo normal. Muchos tratan de justificar sus pecados, es que es una desviación que tiene. Solamente es alguien fuera de lo normal, justificando su pecado. Es una enfermedad la que tengo, pero no reconocen que es pecado. Y más aún, un pecador necesita, para poder ser salvo, para poder ir al cielo, necesita confesar y arrepentirse. Romanos 10, 9 al 10 tenemos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Qué importante la confesión y el arrepentimiento para un pecador. Que Dios tenga misericordia y pueda ir al cielo. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dele gracias a Dios que nosotros como creyentes, Dios nos ha perdonado. Y le damos gracias, confesamos y le damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Pero un pecador que no ha sido todavía perdonado necesita, como dice aquí 1 Juan 1, confesar sus pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Oh pecador, como lo éramos nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos y confesamos finalmente nuestros pecados y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí, hermanos, se quitó ese gran peso. Nuestros huesos, vino frescura a nuestros huesos. Nuestra conciencia, hermanos, se quitó ese peso de nuestra conciencia que traíamos cargando por nuestra culpabilidad delante de Dios de nuestros pecados. Gracias a Él, amén, hermanos. Amén. Que nos ha limpiado de toda maldad, hermanos. Sí, David, un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero sí siempre arrepentido y confesando delante de Dios sus iniquidades y maldades. Amén, hermanos. Y con esto concluyo, padres.
He oído hablar de un célebre rey de Polonia que consumó grandes hazañas. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, les dijo: soy hijo de un gran padre y llevo siempre conmigo en un medallón su retrato. Muy a menudo lo miro. Cada vez que disponía a entrar en combate miraba el retrato de su padre y extraía de él el valor necesario. Cuando tenía que reunirse con sus consejeros hacía lo mismo y luego actuaba con limpieza. Y luego dice el autor, hermanos, es una gran cosa que debe hacer el creyente, llevar consigo la voluntad de Dios en el corazón y luego, antes de hacer cualquier cosa, consultarla siempre. David, hermanos, no fue un hombre perfecto ni tampoco fue un padre perfecto, ya lo vimos. Pero su corazón fue siempre como el corazón propio de Dios, lo que quiere decir uno que siempre tuvo el bien hacer y obedecer la voluntad de Dios, hermanos, es lo que quiere decir. Padres amados, yo no sé de la edad de tus hijos, yo no sé en qué circunstancias se encuentren tus hijos, sean pequeños, estén adolescentes o ya sean mayores de edad y hayan formado familia. No lo sé si sean creyentes, no sean creyentes. No dejes que tu corazón se desvíe de Dios. Sí, como padres cometemos errores. David lo hizo y las consecuencias vinieron. Quizás nosotros también sufrimos consecuencias de nuestros propios pecados y errores. Pero amado Padre, que tu corazón siempre se mantenga íntegro para Dios. Ya vimos, hermanos, Rey David no fue un hombre perfecto. Nosotros no somos hombres perfectos, no somos padres perfectos. Busquemos la voluntad de Dios, hagámosla, obedezcámosla. Y si tropezamos y cometemos un pecado, hermanos, no lo excusemos, no lo justifiquemos, confesémoslo, hermanos, y arrepentámonos y sigamos adelante, porque Dios es un Dios que restaura, hermanos, y restaura también su vida, Padre. Y ore por sus hijos, porque ellos van a dar cuenta personalmente delante de Dios. Amén. Dios les bendiga, padres, y Dios y sus hijos en oraciones que los honren a ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, he aquí en sus manos, dejo, incluyéndome yo mismo, a los padres, por ser la ocasión que celebramos hoy, el Día del Padre. Mi oración para ellos y para mí es que nuestro corazón sea un corazón conforme a tu corazón, al corazón de Dios. Queremos obedecer y hacer tu voluntad. Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que todavía vivimos en un cuerpo de pecado y batallamos y batallamos. Pero Padre, en nosotros está hacer tu voluntad. Y si fallamos, Señor, queremos siempre confesarlo y arrepentirnos para seguir adelante en comunión con usted. Bendiga a mis padres que están aquí presentes. Si alguien todavía tiene a su padre vivo, bendígalo también, Señor. Bendiga a nuestros hijos, que es lo más precioso que tenemos. Oh Padre, algunos de nosotros ya han hecho su trabajo, su labor con ellos.
Otros estamos trabajando, formándolos, preparándolos para la vida. Cualquiera que sea la situación, el caso, bendígalos, Señor, cuídelos, guárdelos, líbrelos de toda tentación y maldad. Y sobre todo, que cuando ellos sean padres no perfectos, pero con un corazón íntegro que le busque y busque hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo. Le damos las gracias por habernos dado el privilegio, el honor de ser padres. En el nombre de Jesús, una vez más se lo pedimos. Amén y amén.